Un saludo cordial a los doctorantes en la semana 5 del módulo de gestión y administración gerencial de proyectos aplicando la metodología del PMI. El tema a desarrollar en la presente semana es el estudio económico financiero de un proyecto de inversión. Las metas a lograr al finalizar la presente sesión serán que el doctorando evalúa los proyectos en base al aprendizaje e internacionalización del concepto del estudio económico financiero de un proyecto de inversión. El doctorando elabora el estudio económico financiero resaltando el papel que juega el CEO en la organización. El estudio económico financiero de un proyecto de inversión corresponde a la última etapa de la formulación del proyecto y recoge y cuantifica toda la información proveniente de los estudios de mercado, estudio técnico y estudio organizacional. Las etapas mencionadas son secuenciales, lo que indica que se deben de realizar en este orden. Las actividades a desarrollar en la presente semana será el foro de discusión sobre el tema ¿por qué es importante el estudio económico financiero en los proyectos de inversión? Y la tarea consistirá en realizar el estudio económico financiero de su proyecto de inversión. De la misma manera, como las semanas anteriores, tenemos un examen final relacionado a 6 preguntas con las lecturas de la semana. Estudio económico financiero. Este estudio es de suma importancia, ya que todo lo que se determinó en el estudio técnico adquiere un costo y se debe de determinar su cuantificación para la futura inversión. Aquí se involucran todos los gastos que se tienen que incurrir en el proyecto de inversión. Ahora veamos una diferencia entre el estudio económico y el estudio financiero. El estudio económico, a través de él, se exploran diferentes técnicas alternativas, a través de las cuales es posible producir el proyecto y se determina cuál es la más apropiada. En el estudio económico se deben de determinar el tamaño óptimo, la localización, la ingeniería del proyecto, la organización. En el estudio financiero se determinan las implicaciones económicas, costos totales e inversiones, en los cuales debe incurrir el proyecto para operar. En él se deben determinar costos, inversiones, depreciaciones, capital de trabajo, flujos netos de efectivo y punto de equilibrio, etc. Antes de poder ingresar en sí al estudio económico financiero, es necesario manejar algunos conceptos básicos, como efectividad, eficiencia, calidad, productividad y rentabilidad. Si una organización cumple sus metas, está llevando a cabo la efectividad. Si una organización cumple metas con mínimos recursos, está efectuando la eficiencia. Y si utiliza insumos, procesos y productos, va a llevar a cabo la calidad. Todo se está haciendo bien y esto nos va a dar efecto a la productividad. Si en la productividad se da una calidad de vida laboral, una innovación y creatividad, nos va a producir la famosa rentabilidad. Y con ello diremos el desempeño exitoso de la organización. En todo proyecto de inversión es necesario considerar la viabilidad y son desde diferentes aspectos. Tenemos, por ejemplo, la viabilidad comercial, la viabilidad legal, la viabilidad económica, la viabilidad técnica, la viabilidad de recursos humanos y la viabilidad gerencial. Todo esto tiene una evaluación que repercute en el proyecto de inversión. El estudio económico financiero de un proyecto es una metodología que permite establecer si un proyecto como tal es viable
y si es rentable para los inversionistas. El estudio económico financiero es un aspecto clave, pero no el único. Un proyecto basado solo en un estudio económico será incompleto y poco fiable. Ahora veamos los aspectos económicos e incidencia en un proyecto de inversión. Y existen ciertas claves de éxito del proyecto. El entorno del proyecto en donde tendremos que ver las fuerzas internas y las fuerzas externas. Determinaremos el perfil competitivo de la organización. Realizaremos un estudio de mercado en donde vamos a determinar la oferta, la demanda, el precio y características de los consumidores, usuarios del producto o servicio del proyecto. En base a este estudio de mercado se va a formar el estudio técnico. Y el estudio técnico es cuantificar las inversiones que vamos a realizar dentro del proyecto. En base a ello vamos a determinar la organización del proyecto. Al determinar el tipo de organización, vamos a determinar la estructura orgánica, que puede ser una organización horizontal, vertical, una organización por procesos, una organización matricial, va a estar sujeto a las características propias de la empresa. En base a ello vamos a ver el estudio legal, que consiste en determinar qué tipo de razón social tendrá el proyecto. Y en base a toda esta información de datos cuantitativos y cualitativos, vamos a poder desarrollar el estudio económico financiero. Aspectos económicos e incidencia en un proyecto. El estudio económico financiero del proyecto nos va a permitir conocer la inversión económica necesaria y cómo se va a financiar, estimar los costos y gastos que va a generar el proyecto, determinar los ingresos para realizar un cálculo aproximado de los beneficios o rentabilidad que persiguen los accionistas del proyecto. Veamos ahora qué contiene un estudio económico financiero. Contiene el capital de trabajo, que consiste en determinar el capital de operación para el proyecto, que es la diferencia del activo corriente menos el pasivo corriente del proyecto. Realizar un programa de inversión, una estructura a largo, a corto y mediano plazo. La estructura y características de financiamiento, financiamiento interno, financiamiento externo. Realizar un flujo de efectivo pro forma, que es el flujo de caja, proyecciones, los estados de resultados pro forma, pronosticando cuál va a ser el movimiento a través de un horizonte temporal del proyecto. En base a eso, vamos a determinar los balances generales pro forma y estilar a determinar la rentabilidad del proyecto. Luego, en base a eso, realizaremos un análisis de sensibilidad del proyecto. Ver cuán sensible es el proyecto a alguna variable que puede repercutir positiva o negativamente en el proyecto. Todo en conjunto viene a determinar la viabilidad del proyecto. Veamos el impacto económico social. Todo proyecto de inversión tiene un impacto económico social. Según CEPAL, es un tipo de evaluación sumativa que se realiza al final de la intervención para determinar en qué medida se produjeron los resultados previstos. Y hay tres niveles que podemos relacionar: el impacto en la sociedad, el impacto en la empresa, el impacto en la persona. Para medir el impacto en la sociedad, se tiene que evaluar una serie de factores fundamentales. Por ejemplo, tendríamos que evaluar si los programas de formación en los que se invierten fondos públicos ha mejorado. Debemos evaluar las oportunidades de acceso
a la formación de las poblaciones vulnerables al desempleo. Evaluar si la formación es un acceso a trabajos decentes. Del mismo modo, conocer el retorno económico del presupuesto dedicado a la formación. Del mismo modo, es evaluar si las políticas económicas y fiscales del país están creando un entorno propicio para que la formación contribuya al mejoramiento de la productividad, el crecimiento del empleo y el desarrollo. Un ejemplo específico que se puede dar en el caso del Perú. En el caso del Perú existe el subempleo. Existen taxistas que son abogados, ingenieros, contadores y de diversas profesiones. El taxista en el Perú generalmente es el más profesional a nivel mundial. ¿Y por qué se estará produciendo ese subempleo? Entonces ahí hay que evaluar ese aspecto fundamental, el por qué un profesional universitario está realizando la labor de un taxista. De la misma manera, las empresas deben plantearse evaluar el impacto económico-social de los puestos laborales que ellos están ofertando al mercado laboral. Pero aquí la empresa evalúa qué mejoras de la productividad pueden atribuirse a la acción de formación. En este caso tiene que ver si, en el caso de las universidades, están cumpliendo con formar un profesional para las empresas o solamente están formando un profesional teórico. En este caso, la empresa evalúa qué universidad está formando profesionales de acuerdo a sus competencias de el rubro o sector donde se encuentra. Y hay que conocer también si existen disminución de accidentes de trabajo. Generalmente en el sector minero, en el caso del Perú, se está dando un aspecto positivo. Existe un control sobre los accidentes de trabajo. También existe, ¿por qué? Porque existen normas internacionales que coadyuvan al desarrollo de esto. El clima laboral ha mejorado bastante a nivel empresarial porque las empresas están aportando en la formación de sus trabajadores. Del mismo modo, si la proporción de productos finales rechazados ha disminuido, esto es una evaluación continua a la calidad que realiza la empresa. En el aspecto de las personas o ciudadanos, también es necesario cierta evaluación. Si ha sido útil la formación para encontrar un empleo, en este caso tiene que orientarse si mi formación en una entidad universitaria ha sido la adecuada para encontrar un empleo laboral. ¿Se han desarrollado competencias que se demandan en el empleo? ¿Han mejorado los ingresos como resultado de las nuevas competencias adquiridas? ¿Se tiene mejor empleabilidad? ¿Ha mejorado las condiciones del trabajo? ¿Qué cambios en el bienestar se han producido? Pero todo esto va a estar sujeto a la política económica que realiza determinado gobierno. Por ejemplo, en el caso del Perú hay bastante desempleo. Los profesionales no consiguen muy fácilmente el trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo quiero buscar un trabajo adecuado, debo de ser competitivo, me debo de preocupar en formarme y ser más competitivo, tener una formación global. Ahora veamos la relación beneficio-costo. Es una técnica importante dentro del ámbito de la teoría de la decisión. Pretende determinar la conveniencia de un proyecto mediante la enumeración y valoración posterior en términos monetarios de todos los costos y beneficios derivados directa e indirectamente de dicho proyecto. La relación beneficio-costo, tenemos un ejemplo, es
beneficio anual entre el costo. Obteniendo estos datos, por ejemplo, que la rentabilidad anual de un proyecto sea de 12.862 soles, un costo de 3.791.000, nos va a dar 3,39. Efectuando el cálculo beneficio-costo sería 3,39 veces. ¿Cómo interpretamos esta información? El beneficio-costo de la mejora es 3,39 soles, lo cual quiere decir que por cada sol que se invierte en implementación mejora, se obtendrá un retorno de 2 soles con 39 céntimos. El beneficio-costo permite definir la factibilidad del proyecto a ser desarrollado. Tenemos un ejemplo también, tiempo de recuperación de la inversión, que viene a ser la inversión total sobre el beneficio mensual. Entonces hay que tener que toda esta información, ¿de dónde nos va a salir? Del estudio técnico económico financiero de los estados pro forma que hemos desarrollado. El análisis costo-beneficio en los proyectos de inversión obliga a los líderes del proyecto a estimar los costos cuantitativos y a poner énfasis en los beneficios colaterales que se tendrán tanto a nivel de la propia empresa cuantitativos como sociedad y gobierno cualitativos. La relación beneficio-costo señala la utilidad que se obtiene con el costo de inversión. Representa el rendimiento por cada sol invertido. Si el beneficio-costo es menor que 1, el proyecto se rechaza. Si el beneficio-costo es igual a 1, el proyecto es indiferente. Si el beneficio-costo es mayor que 1, el proyecto se acepta. Veamos las opciones de financiamiento. El financiamiento es un proceso que permite la obtención de recursos financieros a las empresas. Este financiamiento puede ser interno o externo. Interno es aporte o préstamos del dueño o de los accionistas del proyecto. Externo es buscar a través del sistema financiero el financiamiento. Por eso las fuentes de financiamiento del proyecto dice, ¿con qué? ¿Con qué recursos se hará el proyecto? Un financiamiento que puede ser interno o externo. El proyecto tendrá que realizar ciertas decisiones de financiamiento, como el financiamiento de un activo debe estar ligado al tiempo que es probable permanezca en el balance general. Todo proyecto tiene un ciclo de vida que está regulado por la Superintendencia Nacional Tributaria de los diferentes países. En el caso del Perú, por ejemplo, un vehículo, una unidad de transporte, tiene su ciclo de vida de 10 años. O sea, esta unidad de transporte permanece en el balance general durante 10 años, pero cada año se va depreciando y al final tenemos un valor residual. La administración debe distinguir entre aquellos activos que pueden convertirse fácilmente en efectivo y aquellos que son más permanentes. O sea, cómo nuestros activos se transforman en dinero, en efectivo líquido. Saber cuál de ellos es más fácil convertirse en dinero. Por ejemplo, vender una maquinaria no será muy fácil. Hay que buscar proveedores, buscar quién nos pueda comprar dicha mercadería y determinar en qué tiempo podemos recuperar la inversión. Por lo tanto, hay que ver qué activos podrían ser más efectivos líquidos. Cuando vamos a analizar las opciones de financiamiento, tenemos que ver 3 niveles: un nivel conservador, un nivel término medio y un nivel de riesgo. Y cada uno tiene su estructura. El activo es el mismo en los 3 niveles, pero en el pasivo, por ejemplo, en el conservador, el patrimonio es mayor porcentaje
y mínimo porcentaje es el pasivo. O sea, no nos adeudamos mucho. En el término medio, consideramos el pasivo y el patrimonio en equidad 50-50%. En cambio, cuando arriesgamos, el patrimonio es en un 30% y el pasivo en un 70%, más o menos, de que quiere decir que estamos adeudados en un 70%. Entonces, esto va a variar dependiendo de la calidad del proyectista. Si el proyectista es amante al riesgo, entonces siempre va a arriesgar. Pero si es un proyectista que no arriesga, dirá, pues no, yo quiero un pasivo y un patrimonio igual. O sea, va a depender del tipo de proyectista, de que sea amante o no al riesgo. Y dentro de las fuentes de financiamiento que todo proyecto de inversión puede tener, se da a través de dos elementos fundamentales, de deuda o patrimonio. Esto quiere decir que existen dos tipos de financiamiento bien definidos, a corto y a largo plazo. En la presente lámina tenemos la deuda y su efecto en los resultados. Uno es cuando sujeto a una inversión del patrimonio y otro es un financiamiento a través de una empresa financiera. Cuando invertimos a través de inversiones de los accionistas, por ejemplo, utilidad de operación 28.000, gastos financieros no va a tener, entonces va a tener una utilidad neta de 21.000 dólares, supongamos. Y en el caso de deudas, sí nos va a ocasionar ciertos gastos financieros. Y eso va a reducir la utilidad. Si vemos la utilidad neta en patrimonio por préstamos de los socios, el dueño o mayor inversión, se obtiene una utilidad neta mayor que una deuda. Entonces, el rendimiento sobre el patrimonio es igual a la utilidad neta sobre el patrimonio por 100. El rendimiento sobre el patrimonio es la tasa de rendimiento obtenida sobre la inversión en capital del propietario. A mayor razón, mejor para el empresario. Cuanto mayor sea la razón del resultado del rendimiento sobre el patrimonio, es conveniente para el empresario. Del mismo modo, el financiamiento a corto plazo puede ser a través de un financiamiento espontáneo, como las cuentas por pagar que aumentan de manera automática a medida que se incrementan las ventas. O sea, adeudarnos con proveedores, porque los inventarios crecen. Del mismo modo, existe un financiamiento externo de corto plazo a través de préstamos bancarios, un financiamiento a través de las famosas letras, los pagarés, que son a corto plazo en el sistema financiero. Y esto también va a estar sujeto a la política que tenga el proyectista. El financiamiento a largo plazo es el más costoso que en comparación al corto plazo, basándose en la teoría de la estructura de los plazos de las tasas de interés. La razón entre el financiamiento a largo plazo y el financiamiento a corto plazo es cualquier punto del tiempo. Será afectada en gran medida por la estructura de los plazos de las tasas de interés. El financiamiento a largo plazo se puede dar a través de deudas y el patrimonio. En las deudas, préstamos a largo plazo. En el patrimonio es el capital común a través del incremento de acciones ordinarias o acciones preferentes y la inversión de utilidades retenidas. Va a depender a la política financiera que maneje la empresa. Criterios e información básica para el análisis financiero. El proceso de análisis de estados financieros consiste en la aplicación de herramientas y técnicas analíticas a los estados y datos financieros, con el fin de obtener de ellos medidas y relaciones que son significativas y útiles en la toma de decisiones. El análisis de los estados financieros es el proceso crítico dirigido a evaluar la posición financiera,
presente y pasada y los resultados de las operaciones de una empresa, con el objeto de obtener las mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones y resultados futuros. Hay que tener en cuenta que en el análisis financiero trabajamos sobre resultados económicos financieros pasados, que eso nos van a servir para orientar para el futuro, realizar pronósticos. Y estos pronósticos nos van a determinar el cómo iría en la parte económica financiera la empresa. Para realizar un análisis financiero debemos contar con insumos. Y los insumos básicos para un análisis financiero es el balance general, el estado de resultados, el flujo de efectivo, cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros. Toda esta información, ¿quién nos debe proporcionar? La unidad de contabilidad del proyecto. Ojo, ya habíamos manifestado en las semanas anteriores que el trabajar los proyectos de inversión es trabajar en equipo polivalente, con diferentes profesionales. No decir que solamente un ingeniero va a hacer todo el proyecto. Eso es erróneo. El proyecto está constituido por factor humano polivalente de varias profesiones de acuerdo a las características del propio proyecto. Entonces, esto, por ejemplo, de los estados financieros, ¿quiénes conocen? Los contadores, los administradores, los economistas, los ingenieros industriales. Entonces, ellos nos van a proporcionar todos estos insumos. En base a ello podemos realizar un análisis horizontal, vertical, tendencias y la formulación de indicadores que nos van a permitir realizar conclusiones derivadas del análisis y determinar una conclusión básica y fundamental para conocer la real posición de la empresa en un momento dado. Ahora veamos los métodos y técnicas de análisis financiero. El método del análisis vertical es un análisis tipo estadístico. Estudia la situación financiera del proyecto en determinado tiempo. No considera los cambios que han ocurrido a través del tiempo y parte de un mecanismo cifra base. El análisis horizontal es un análisis tipo dinámico y existe la variación de cuentas. En base a la pregunta del por qué, en el análisis horizontal se requiere como mínimo 2 ejercicios y la variación es relativa absoluta. Veamos un caso de análisis financiero, a los cuales ustedes lo obtienen en la plataforma de la Universidad del Análisis de Estados Financieros, Orión. Vamos a ingresar. A ver, ahí lo tenemos, empresa Orión. Mire, tenemos estados financieros, su balance general del 2013 al 2017. Tenemos su estado de ganancias y pérdidas del 2013 al 2017. En esta página ustedes encuentran, por ejemplo, el análisis vertical que se hace en base a la información que tenemos de nuestros estados financieros y también tenemos un análisis horizontal del mismo modo y ustedes solamente le pueden cambiar la información a los estados financieros y eso les va a servir para facilitarles el trabajo para que no estén realizando una ardua labor. Miren, tanto el estado, entonces aquí ya viene nuestro trabajo, el análisis, la interpretación. Aquí viene un gráfico del análisis vertical año por año que se hace en base a la estructura definida. ¿Se dan cuenta? Ustedes ya lo trabajan y van a tener una información.
y eso les va a servir. Luego tenemos el análisis de ratios, el análisis de estados financieros mediante ratios. Entonces, este ratio nos va a medir la capacidad de la empresa para obligar obligaciones corrientes. Por ejemplo, la razón circulante es total de activos circulantes sobre el total del pasivo circulante. Entonces, esto sí ya está hipervinculado con el análisis vertical, miren, y nos da ciertos resultados. Viene la prueba del ácido, el capital de trabajo, vienen las razones de actividad o rotación. O sea, es ya para facilitarles el trabajo. Del mismo modo viene el análisis Dupont, que consiste en ver la utilidad neta, que también ya viene, mire, está hipervinculado entre las ventas totales. Nos va a dar un margen de utilidad, que es 0,040. Y todo esto ya multiplicado, el rendimiento neto del activo promedio, el ROI es 16%. Miren, ya le estamos facilitando el trabajo. Viene la evaluación de la EBITDA, del mismo modo, del EVA. Entonces, información que a ustedes les va a ayudar en la toma de decisiones. Como pueden ver, este caso es fundamental para nosotros. Seguidamente, vemos la inversión de activos fijos y capital de trabajo. Los activos son tangibles, como edificios, terrenos, maquinaria y equipo, el mobiliario, las herramientas. El activo intangible son necesarios para la actividad de la empresa, pero no se pueden percibir. Patentes, permisos, marcas, gastos de instalación, esos son intangibles. El capital de trabajo es el capital diferente al fijo o diferido que se requiere para que comience a funcionar la empresa. El capital de trabajo financia la producción antes que se recuperen las ventas. Como pueden ver, estos tipos de inversiones son fundamentales para nosotros. Los tipos de inversión del capital de trabajo se puede dar por inversiones permanentes a través de los activos constantes como resultado de ventas a través del tiempo. O las inversiones temporales, inversión en activos que varía como resultado de ventas cíclicas. Los métodos de financiamiento del capital de trabajo se pueden dar por un nivel conservador, un nivel dinámico o un nivel alternativo. Y cada uno de ellas tiene sus características. Por ejemplo, en el nivel conservador, generalmente son las pequeñas empresas con bajas utilidades y el nivel de riesgo es bajo. En las medianas y grandes empresas, en el dinámico, las utilidades son altas y el riesgo es alto. En la alternativa, en mayoría de las empresas, cuando las utilidades son bajas, el riesgo es bajo. Pero si queremos obtener altas utilidades y alto riesgo, debemos de invertir mayor cantidad. Ahora pasemos a ver lo que es un presupuesto. Un presupuesto es un plan de operaciones y recursos de una empresa que se formula para lograr en un cierto periodo los objetivos propuestos y se expresa en términos monetarios. En otras palabras, hacer un presupuesto es planear el futuro y expresarlo en dinero. Un presupuesto maestro es el gran presupuesto de tu empresa, es decir, la culminación de todo proceso de planeación y por lo tanto comprende todas las áreas de tu negocio, como son ventas, producción, compras, etc. Y por eso se llama maestro. ¿Cuál es el periodo que debe cubrir? Hay distintos periodos de tiempo para los que se puede hacer un presupuesto. Normalmente se hacen con una base anual, semestral o trimestral, pero cuando trabajamos con presupuesto maestro a largo plazo, tenemos que realizar proyecciones a largo plazo, 2, 3, 4, 5 plazos, 5 años. Como nosotros sabemos también el horizonte temporal a pronosticar de un proyecto de inversión, en estos momentos actuales de gran incertidumbre, es mínimo 5 años. En la diapositiva podemos observar los elementos que constituyen un presupuesto maestro.
Tenemos un presupuesto de operación, un presupuesto de ventas, un presupuesto de producción, que van a tener presupuestos de gastos de operación y que nos va a llevar a formular el estado de resultados, o también conocido estado de pérdidas y ganancias. En el otro lado, en el lado derecho, tenemos el presupuesto financiero, el presupuesto de efectivo, el presupuesto de inversión a corto plazo y que nos va a contribuir a formular el balance general presupuestado. Como hemos visto, el presupuesto maestro tiene dos elementos básicos. El presupuesto de operación, en cual se define cuánto será la ganancia, en base al presupuesto de ventas y el presupuesto de compras. En el presupuesto financiero se determina el efectivo con el que se va a contar y las inversiones que se pueden hacer a corto plazo. El presupuesto de ventas que vamos a pronosticar se realiza en base a las ventas futuras que vamos a realizar. Y este presupuesto de ventas lo haremos en base a la información del estudio de mercado. Y en base a este presupuesto de ventas va a estar sujeto a la de producción, de compras, gastos de operación. Los pasos para elaborar un presupuesto de ventas es hacer un pronóstico de ventas, experiencia y en una estimación de hechos económicos futuros. Se estima un precio de venta. El presupuesto de ventas es igual al pronóstico por el precio de venta del producto, bien o servicio. Ahora veamos la diferencia entre costos y gastos. Costos son los desembolsos causados por el proceso de producción o por la prestación de un servicio. Y gastos son los desembolsos causados por la administración de la empresa. Los costos se recuperan en el proceso productivo y que culmina con las ventas del producto o servicio. En cambio, los gastos, eso ya no se recupera, son gastos que se insumen en el costo de la empresa. Gastos, por ejemplo, sueldos de personal administrativo, la publicidad, depreciación, sueldo de vendedores, mantenimiento, capacitación, otros, esos ya no se recuperan. En cambio, en los costos, lo que invertimos en materias primas, eso lo recuperamos en el proceso de ventas. La noción de gastos de operación hace referencia al dinero desembolsado por una empresa en el desarrollo de sus actividades. Y dentro de ello tenemos gastos administrativos, gastos de ventas y gastos financieros. Cada uno tiene una característica propia. Ahora pasemos a ver el análisis del punto de equilibrio, conocido también como el umbral de rentabilidad. El punto de equilibrio es el volumen de ventas en el cual no habrá utilidad ni una pérdida en el proceso productivo. Por debajo de este nivel habrá una pérdida y por encima una utilidad. También conocido el punto de equilibrio como el punto muerto. Como podemos ver nosotros en nuestro gráfico, el punto de equilibrio se produce en este círculo rojo donde los ingresos son igual a los egresos. Y para arriba nos va a ocasionar utilidades. Y para abajo, desde este punto, son pérdidas. Aquí tenemos que considerar y reconocer los costos variables y los costos fijos. Los costos fijos van a permanecer, miren, constantes en el horizonte temporal y en el nivel de unidades. Como podemos ver, este punto de equilibrio es básico conocer cuánto sería el punto de equilibrio en nuestra empresa. El punto de equilibrio también es conocido como el análisis del costo, volumen, utilidad. Es usado por las empresas para determinar el nivel de operaciones necesario para cubrir todos los costos operativos y evaluar la rentabilidad asociada con diversos niveles de venta. El punto de equilibrio lo podemos hallar para unidades monetarias y para unidades físicas. Para unidades físicas, el punto de equilibrio es igual a los costos fijos sobre el precio de venta menos el costo variable por unidad. En un ejemplo que tenemos,
El punto de equilibrio es igual, dice, sus costos fijos $50,000, el precio de venta es $80 menos costo variable por unidad $40. Igual nos da 1.250 unidades. El costo en unidades monetarias será las 1.250 unidades por el precio de venta unitario, $80, que sería $100,000. Nuestro punto de equilibrio donde no ganamos nada es de $100,000, el punto donde los ingresos son igual a los egresos. Del mismo modo, le hemos adjuntado en una hoja del Excel un ejemplo del punto de equilibrio que les puede servir a ustedes para el desarrollo de sus proyectos de inversión, en donde, por ejemplo, si ustedes observan, tenemos un precio de venta de 40, el costo unitario 25 y sus costos fijos. Podemos variar, miren, le pongo en cada uno 0, 0, 0. Miren, los datos cambiaron totalmente. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Démosle un precio de venta de $80 que decía, ¿no? Ya. Su costo variable era, creo, si no me equivoco, $40. ¿Y cuánto era su costo fijo? Ya supongamos 50,000 dólares. ¿Qué pasó? Ah, ya. Acá nos sale más. Ujú. Miren, toda la información se puede ver, sino que el tamaño de las celdas. Ahora sí, miren, ¿ve? En este caso que le hemos dado esos datos, el punto de equilibrio será cantidades de ventas en 1.250 unidades. Y sale su gráfico, miren. Entonces, ya con esto les alivio el trabajo de que estén agarrando sus formulitas y estén haciendo el respectivo cálculo. Es fácil realizar este tipo de trabajo. Concluyendo, en nuestra próxima semana, que es la semana 6 y la última, vamos a revisar el sistema gerencial aplicado al control estratégico, donde vamos a ver dirección y gestión de la ejecución del proyecto, la calidad, los recursos humanos, las comunicaciones, los riesgos, las adquisiciones, la supervisión y control del trabajo del proyecto, realización del control integrado de cambios, la normatividad y estandarización y cerrar el proyecto fase. Las oportunidades no son producto de la casualidad, más bien son resultado del trabajo. Gracias por su presencia. Hasta la próxima semana.